Bueno, en esta oportunidad voy a entrevistar a un amigo y colega con muchísimos años de experiencia en el ámbito de las ART, podríamos decir prácticamente desde sus inicios, por lo que quiero hacerle aprovechar esa experiencia para que nos cuente cuál es la función, qué complicaciones se presentan, cuál es la dinámica que tienen los profesionales de seguridad e higiene cuando trabajan para una ART. Bueno, para empezar, ¿te parece si nos contás cómo empieza todo este asunto de la ART? ¿Desde dónde se crea, desde qué necesidad se crean las ART y cuál era la finalidad original? Bueno, Fabián, por ahí tendríamos que empezar haciendo un poquito de historia, como para entender cómo se dio todo el proceso para llegar a crear las aseguradoras de riesgo de trabajo o para promulgar la ley de riesgo de trabajo. En la Argentina, allá por 1915, se promulgó la ley 9688, que originalmente se llamó la Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Esto vino a consecuencia de que ahí a principios del siglo XX, con una industrialización ya comenzada con bastante intensidad en la Argentina, acordémonos el tiempo de los frigoríficos, las industrias textiles, bueno, comenzó a aparecer lo que era el riesgo laboral, los accidentes laborales, se hablaba más de accidentes por ahí, y surgió la necesidad de crear una ley en la que se resarciera, o sea, se compensara al trabajador por el daño percibido. Pero la idea era compensar. Perdiste un brazo, te lo pago. Y ahí el baremo, ¿no es cierto? El brazo izquierdo vale tanto, el derecho vale tanto. Esa ley, a partir de 1915, funcionó en el país y los trabajadores fueron resarcidos en el fuero laboral, si vamos a hablar de lo legal, cumplimentando esta legislación. Insisto, lo fundamental era resarcir. Todavía no se hablaba de prevención. Más adelante, en 1972, por algunas circunstancias internacionales que por ahí no vale la pena profundizar ahora, pero se promulga la ley 19.587, la ley de higiene y seguridad en el trabajo. Ley que nosotros estamos acostumbrados a mencionar permanentemente, el número nos sale fácilmente. A lo mejor lo que no sabemos es que la ley es de 1972. También creo, y esto me viene, me sale decirlo ahora, también fue la ley que creó nuestra profesión. Sí, claro. Porque nosotros fuimos creados por ley. Bueno, se promulga la ley en 1972 con una reglamentación confusa. Yo no me acuerdo el número del decreto reglamentario. Yo en ese tiempo todavía no trabajaba en higiene y seguridad. Pero en realidad esta ley no fue implementada rápidamente. Recién en 1979 se promulga el decreto 351, el que para todos nosotros es la Biblia hoy, ¿no es cierto? Claro. Con sus codificaciones. Bueno, se promulga el 351, recordemos la época, o sea, la etapa, la situación política y económica que vivíamos en aquel tiempo, la socioeconómica, la situación socioeconómica que vivíamos en ese tiempo, y se comenzó tímidamente con este tema hasta que con la vuelta de la democracia, ya por fines del 83, ya la cosa empieza a tomar otro volumen. A tal punto que en ese gobierno, tenemos que mencionarlo a Alfonsín, por supuesto, se reactiva lo que era la vieja Dirección Nacional de Higiene y Seguridad. Estaba ahí por Congreso. Y comienza a tomar, empieza el Estado a tomar participación en esto. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué toda esta historia? Porque nosotros veníamos de una ley de accidentes y enfermedades profesionales
cuya único objetivo era resarcir al trabajador por los daños que había sufrido, y ahora, digamos, a principios de los 80 empezamos a hablar de que empezamos a tomar conciencia que había una ley de higiene y seguridad. ¿Y qué dice la ley de higiene y seguridad? Que el empleador es el responsable de la salud y seguridad del trabajador. Cuando decimos higiene, decimos tiene la obligación de prevenir enfermedades, y cuando hablamos seguridad, tiene la obligación de prevenir accidentes laborales. ¿Qué ocurre? Empieza lo que en aquel tiempo, bueno, hoy se habla mucho de eso también, pero lo que se llamaba la industria del juicio. Claro. Democracia, empezamos a tener o a ejercer ciertos derechos. El trabajador que se accidentaba decía, bueno, mire, yo me accidenté, es cierto, me pagaron, lo que dice la ley 9688, pero yo me accidenté porque mi empleador no cumplió. Yo quiero hacerle un juicio no civil al empleado. En ese tiempo, las compañías de seguro tenían un seguro que se llamaba seguro de accidentes de trabajo, que era el que venía de la vieja ley que mencionamos. Claro, cuando empiezan los juicios, como las aseguradoras cubrían los gastos médicos y las indemnizaciones, y empieza esta ola de juicios, las aseguradoras retiran el producto, como se dice ahora. Claro. Dejan de asegurar por riesgo de trabajo. Claro. Por lo tanto, los trabajadores quedaron en una situación de indefensión en muchos aspectos, y también los empleadores, que debían afrontar con su propio patrimonio, no tenían forma de asegurar. Claro. Bueno, eso generó una serie de cuestiones. Los empleadores tenían que tener mucha necesidad de tomar un trabajador para realmente incorporarlo. Un trabajador visto desde la postura del empleador era realmente tomar un trabajador, un empleado era un problema, a futuro podía ser un problema. Y se produce todo un desequilibrio en este aspecto. Así que allá por 1991, por ahí, se trata de reformar la vieja ley. La reforma no funcionó, y en el año 1995 se promulga la ley de riesgo de trabajo, que con el objetivo de darle una cobertura al trabajador y darle al empleador la posibilidad de asegurar esos riesgos. Claro. ¿Cuál fue digamos, el espíritu de esa legislación, o de esta legislación que hoy está vigente todavía después de muchas reformas? Se crea una pata más del sistema, digamos. Estaba el trabajador, el empleador, el Estado como contralor, pero se crean las aseguradoras de riesgo de trabajo. O sea, ya no era una compañía de seguros cualquiera, aunque muchas compañías de seguro normales crearon su propia aseguradora de riesgo, sino que tiene la finalidad exclusivamente de asegurar riesgo del trabajo. ¿Con qué era lo que se pensaba originalmente? Bueno, si nosotros ponemos un actor más, una aseguradora que se va a hacer cargo de los costos de los accidentes, o sea, va a pagar los resarcimientos, va a pagar la atención médica, ese nuevo actor va a estar interesado en que la accidentalidad baje. Entonces se le dio, digamos, ciertas atribuciones en cuanto a higiene y seguridad, como la de no solo asesorar, sino verificar las condiciones y el medio ambiente de trabajo en las empresas. Así que bueno, así comenzó todo este sistema. Un sistema nuevo, donde los empleadores dijeron, bueno, yo tengo alguien que me va a pagar a mí los posibles gastos, esto me asegura, yo puedo trabajar reactivo, no tengo problemas en tener un trabajador. Y bueno, comenzó a funcionar el sistema con una serie de cuestiones. Primero, de adaptación de todas las partes. En principio, yo ahí no puedo hablar mucho,
de los profesionales de higiene y seguridad, o de lo que pensaban los profesionales de higiene y seguridad, quizás vos tengas más noción de eso, que Sí, yo, que en realidad yo me incorporo a la higiene y seguridad con el advenimiento de la aseguradora de riesgo de trabajo. Porque claro, mi primera actividad seria en higiene y seguridad fue trabajar en una aseguradora de riesgo de trabajo. claro. O sea, de alguna manera fui formado dentro de una aseguradora de riesgo de trabajo. Por lo tanto, la visión fue siempre desde dentro de la aseguradora, entendiendo cómo era el sistema, convencido de que el sistema era bueno, o que no era, sigo creyendo que el sistema es bueno, pero convencido de que el sistema es bueno, pero afrontando una serie de dificultades. Sí, Como por ejemplo ir a una empresa y poner una mirada estrictamente desde el punto de higiene y seguridad y olvidarnos que en realidad la función nuestra era más asesorar que otra cosa. Quizás por ahí un poquito más adelante podemos profundizar eso. sí, sí, sí. Y para el empleador, nosotros éramos un inspector Claro. que venía a vigilarnos. Y los trabajadores desconfiaban. Era algo nuevo en el sistema. Y me pagará la RT y la RT no me va a querer pagar. Y los profesionales, uno veía que los profesionales de higiene y seguridad, en un primer momento, por ahí pensaron que las aseguradoras venían para reemplazar el servicio de higiene y seguridad. Sí, yo que estaba del otro lado en ese entonces, entre tantas cosas que se decían cuando se crea la ley que incorpora las ART como un actor más del tema, era que iban a reemplazar a los servicios de higiene y seguridad. De hecho, se había dado como un hecho, y eso generó mucho revuelo porque además los profesionales de higiene y seguridad que había no eran estrictamente profesionales de la carrera de higiene y seguridad, sencillamente porque no existía la carrera. Eran profesionales de otra carrera que se habían especializado por su propia experiencia, porque se habían interesado en la experiencia en otros países, etcétera, porque acá no había antecedentes de higiene y seguridad. Y justamente ante la falta de la carrera parecía que esto iba a ser así, que las ART iban a terminar reemplazando a los servicios de higiene y seguridad. Con lo cual además se planteaba la cuestión de que cómo va a ser juez y parte, por esto que vos acabas de decir, porque se lo veía como juez, digamos, ¿no? Como una parte de la inspección. Y llevó mucho tiempo ir cambiando esa visión, al punto que hoy la mayoría de los profesionales, entre los que me incluyo, lo vemos más como un aliado, porque incluso para el profesional, porque hasta nos dan una mano cuando nos cuesta incorporar determinadas medidas en las empresas, cuando encontramos que no hay muy buena receptividad, tema que ya hemos hablado con Osvaldo también en la entrevista que hice con él, donde se dio este cambio, también en la medida en que los profesionales que trabajaban para las ART, los que venían a hacer la visita, empezaron a entender lo que vos acabas de decir, que la función es asesorar. Hubo todo un momento de confusión, donde incluso muchos profesionales que venían por parte de la RT venían como en tren de inspección, ¿no? Y nos dejaban los chorizos así de recomendaciones, y nosotros lo agarramos así y decíamos, ¿qué hacemos con esto, no? Bueno, esto que vos decís, a ver, como toda cosa nueva, provoca los cambios nos generan malestar siempre. Cualquier cosa que cambiamos nos genera un problema porque hay que adaptarse a algo nuevo. Y esta adaptación que vos decís, que vos mencionás desde los profesionales de higiene y seguridad, también ocurría dentro de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Hay que pensar que muchas aseguradoras se crearon a partir de compañías de seguro, donde el cliente, hay que satisfacer al cliente. Y acá entrábamos en un terreno que era medio, bueno, a ver, ¿cómo satisfago al cliente si voy y le digo que no está cumpliendo tal cosa? Claro. Creaba problemas internos también. Nosotros mismos, los integrantes de los equipos de higiene y seguridad, o de salud y seguridad, o de prevención, como se lo llamó dentro de algunas aseguradoras de riesgo de trabajo, teníamos dificultades para manejarnos internamente. Claro. Yo siempre cuento que en la aseguradora que yo trabajaba, el sistema empezó, es una anécdota, yo no sé si esto... Bueno, al contrario, lo que más va a aportar son las anécdotas, justamente por eso surgió la idea de esta entrevista.
Yo recuerdo cuando arrancó el sistema, el 1 de julio, el 1 de junio, perdón, del 96, en la aseguradora donde yo trabajaba estaba en un local relativamente chico. Digamos, un local amplio donde todos compartíamos los espacios, y era un lugar de, te diría, 10 metros por 30 metros, y una especie de entrepiso donde estaba la gerencia general. Y había un fax donde se iban a recibir las denuncias. Yo tengo la imagen grabada. El primer día, cuando arrancó el sistema, el fax no paraba. Y había que cambiarle el rollo. ¿Te acordás cómo eran los fax? Porque pasaban el rollo de papel, pasaba el escritorio y seguía y seguía. Es una imagen media dantesca, pero era así. Salieron corriendo a comprar más fax, más línea de teléfono, no había forma, o sea, digo para que entendamos lo que fue esto, incluso para nosotros. Bueno, estábamos en ese pequeño local, lo que yo te digo empezó a generar la necesidad de más gente, había que resolver los casos, había que atender médicamente los casos, y llegó un momento que el lugar era chico, y ¿a quién te parece a vos que sacaron primero del lugar? A nosotros. Claro. Nos alquilaron otro lugar y nos mandaron lejos. Claro. Bueno, esto como para que es una forma de explicar lo que costó avanzar con esto. Yo recuerdo que nosotros éramos un grupo pequeño, seríamos 8 o 10 personas en ese momento, que éramos internos. Fuimos al nuevo lugar, y lo primero que hicimos, había una sala de reuniones, un lugar medio grandecito que usábamos como sala de reuniones, y yo recuerdo habernos reunido y decir, bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo nos posicionamos acá adentro? Porque fuimos los primeros que sobrábamos. Bueno, así empezó el sistema. Y así hubo que ir paso a paso, digamos, ubicando sobre todo la tarea de prevención. O sea, la función de prevenir accidentes de trabajo. Porque costó mucho, aunque parezca mentira, transmitir la idea de que si se trabajaba en prevención, realmente podíamos cumplir con aquel, digamos, con aquel espíritu de la ley, que era reducir siniestralidad.